señor secretario dará lectura de la cuenta. Le doy la palabra al secretario. Buenas tardes, gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia al presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales en las materias que indica. En segundo lugar, otro oficio también de su excelencia el presidente de la República y también retira y ya se presenta la urgencia con carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica la ley antes mencionada en orden a perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. Otro oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia con carácter de suma para el despacho del proyecto que modifica el decreto ley 3063 de 1979 sobre las rentas municipales para autorizar la destinación temporal de propiedades abandonadas por motivos de seguridad o salubridad públicas. En cuarto lugar, otro oficio de su excelencia el presidente de la República, en que también retira y ya se presenta la urgencia con carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que establece para el personal de Gendarmería de Chile la obligación de efectuar declaraciones de intereses y patrimonio en conformidad con lo dispuesto en la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Quinto, proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Oyarzo, Becker, Berger y Fuenzalía y de las diputadas señoras Astudillo y Pérez doña Joana, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente el traslado de migrantes en situación irregular. En sexto lugar, otro proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Carter, Borges, Cornejo, Label y Layú y von Mühlenbrock y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Pérez, doña Marlene y Weisse, que modifica la ley 18556 para restringir el concepto de domicilio electoral y aumentar las sanciones aplicables por delitos relacionados con su declaración. En séptimo lugar, un proyecto de ley iniciado a moción de los diputados señores Manucheri, Araya, don Jaime, de Rementería, Lagomarcino, Melo, Oyarzo y Soto, don Leonardo, y de las diputadas señoras Bravo, doña Ana María, Sicardini y Musante, que modifica la ley 21.325 de Migración y Extranjería en materia de hacendamiento y derecho de sufragio de extranjeros. En octavo lugar, un oficio del director nacional del Servicio de Migraciones para el conocimiento de la Comisión, en que remite información requerida en la glosa presupuestaria número 7, relativa a la cantidad de ingresos irregulares por cada región del país, los obstáculos en la aplicación de las medidas de expulsión y control migratorio, cantidad de personas extranjeras que se han sometido al proceso de empadronamiento biométrico, etcétera. Luego, un oficio del defensor de la niñez, don Anwar Quesille, para el conocimiento de la Comisión, en que adjunta informes sobre seguridad pública y derechos de niños, niñas y adolescentes correspondiente a julio de 2024 y agenda legislativa en materia de niñez y adolescencia. En décimo lugar, un correo electrónico de la señora Liliana Galdames, en que excusa su inasistencia a esta sesión por los motivos que indique y a la cual había sido invitado para exponer sus puntos de vista sobre el proyecto de ley para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. En el lugar número 11 de la cuenta hay un correo electrónico de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadores Municipales de Chile, FENTRAMUCH, representada por su presidente, don Fabián Caballero, en que solicita a la Comisión exponer su posición respecto del proyecto de ley que condona la deuda por pagos en exceso a funcionarios o exfuncionarios municipales. Y finalmente un correo electrónico de don Mauricio Acevedo, vocero de la Alianza de Trabajadores del Comercio, ATCOMER, de la Confederación del Comercio, CONATROCOPS, y el presidente de la Federación de Trabajadores de Farmacias, FENATRAFAR, en que solicitan a la Comisión exponer la realidad que a diario sufren los dependientes del comercio frente a la escalada de delincuencia que enfrentan como empleados de dichos rubros. Esa es toda la cuenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? ¿Varios para el final o no? Dejémoslo cortito. Sí, ya, aprovechemos. Ofrezco la palabra para puntos varios. Diputado Fuenzalía, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, aprovechando que está el director de Migraciones, me gustaría que se oficiara al Servicio Nacional de Migraciones a fin de que nos explique y fundamente los motivos de la resolución 1414440. Sobre todo si en la última sesión estuvimos hablando justamente de las resoluciones en materia de reconducción
y ahora vemos cómo se dicta una nueva, dejando sin efecto las anteriores, donde en definitiva quedamos al arbitrio de los países fronterizos respecto a la reconducción. Y por lo tanto, presidente, me gustaría que se oficie a fin de tener una respuesta por escrito y con los fundamentos que se adoptaron respecto de los motivos para dictar esta nueva resolución. Gracias, presidente. Y quiero pedir el acuerdo para eso. ¿Pido el acuerdo a los diputados para el oficio? Sí. Para el oficio. Estamos con varios. Diputado Mesa, tenía la palabra, los últimos varios, y damos bienvenida a la ministra. Bueno, saludar a la ministra, agradecer que esté hoy día acá. Lo habíamos pedido varias veces, así que hay que reconocer cuando se da. El fin de semana, presidente, tuvimos un fin de semana bastante violento, pero uno de los hechos que a mí más me llamó la atención es el caso de este carabinero asesinado a las afueras del Teatro Caupolicán, porque al parecer, por lo menos lo que hemos sabido hasta el momento, es que él y otros 2 funcionarios de carabineros en su día de franco estaban realizando labores de seguridad privada que tenemos claro que está prohibido. El tema es que, atendido la plata que ganan, las obligaciones que tienen que responder, los descuentos que muchas veces se les realizan, las condiciones laborales en las que trabajan, es muy difícil exigirles que no complementen sus ingresos. Yo entiendo cuál es la razón detrás de que les esté prohibido y la comparto, presidente. El punto es que tenemos, en este caso, si no me equivoco, se trataba de un sargento segundo. Por lo general un funcionario de carabineros que está ahí a puertas de cumplir los 20 años, pero todavía no los cumple, por lo tanto no puede llegar a irse porque va a perder su jubilación. Es el peor de los mundos. Y esto yo creo que nos tiene que llevar a poner en la palestra un tema que es muy importante, que es no solo las condiciones laborales, que es el concepto general, las condiciones laborales. La ministra, no tengo ninguna duda, que ha recorrido muchos cuarteles de carabineros y ha visto que algunos son unos verdaderos palacios. Yo siempre menciono la 22 de Quinta Normal, que es un lujo de comisaría, pero está la Sexta Recoleta, que se está cayendo a pedazos, literalmente. O sea, no estoy exagerando cuando lo digo. Y nosotros podemos hacer un esfuerzo. Hay cerca de... en materia de presupuesto, estaba revisando ahora la cifra, presidente. Los 14.2 mil millones que están destinados para transferirse a Carabineros y PDI, por lo menos a mayo de este año no se había transferido ninguno, por lo menos hasta mayo de este año. Y una cuestión que nosotros hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo es que el Ejecutivo considere de verdad un aumento de sueldo para los carabineros. A mí me gustaría, por lo tanto, oficiar al Ministerio del Interior para que nos pudiese responder de las razones del no aumento especial del sueldo de Carabineros y PDI en los últimos años, que solo se han tenido que conformar con el aumento general para todos los funcionarios públicos, y muchas veces incluso hay cierto grado, los capitanes, por ejemplo, que hasta última hora no se los entregan, pasan meses. En el fondo, presidente, y para ser lo más laxo posible, para que el Ministerio tenga la posibilidad de respondernos con algún grado de orientación, las condiciones de remuneración de nuestros carabineros y el eventual aumento de esos sueldos, pensando en la ley de presupuesto que se viene a fin de año, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Pido el acuerdo a los señores diputados y diputadas para el oficio. ¿Sí? Ya. Bueno, la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Le doy la bienvenida. Muchas gracias, ministra, por la presencia de esta comisión. Valoramos que esté acá, era necesario. Vamos a recibir a la ministra del Interior, Carolina Toá, y Seguridad Pública, con el objeto de tratar los siguientes temas: la delicada situación en materia de seguridad pública que se ha generado en el último tiempo por hechos delictuales vinculados con el Tren de Aragua, y específicamente al homicidio ocurrido hace algunos meses de una supuesta testigo protegida que declaró en contra de dicha organización. El anuncio efectuado por el gobierno sobre la incorporación de 1.600 nuevos efectivos de carabineros a la institución, señalando cómo impactaría a ellos las regiones y por qué no se adoptó antes la medida. Y la materialización de las expulsiones administrativas, especialmente de ciudadanos venezolanos, luego del cierre del consulado de Venezuela en Santiago.
Estos son los temas que vamos a tratar y le doy la palabra, ministra. Muchas gracias y de nuevo agradecer y valoro su presencia en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Bueno, hay en la convocatoria temas de mucho interés planteado, bastante información que podemos compartir con la comisión. Dadas las materias, presidente, y a efectos de dar una respuesta completa a los temas planteados, yo quisiera solicitar que la sesión fuera secreta. Si no, hay cosas que vamos a tener que guardar. Perfecto, ministra. Yo pido el acuerdo, entonces la comisión tiene que ser unánime, ¿cierto? 2 tercios. 2 tercios. ¿Hay acuerdo? 2 tercios. Pero 2 tercios. 2 tercios, a ver. Sí, sí. Ya. Es secreta entonces la comisión. Que le reemplace algunos minutos. Así que vamos a retomar el segundo punto de la tabla, que dice continuar la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de suma, que modifica la ley 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa, boletín 16.836, y la urgencia es hasta el 29 de agosto. Ahí vence la urgencia. Y se ha acordado invitar para esta sesión a la jefa jurídica del Servicio Jesuita Migrante, señora Gabriela Hilliger, la académica de Derecho Internacional de Derecho Humano en la Universidad de Chile, señora Liliana Galdames, y la jefa de Oficina Nacional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, señora Rebeca Senalmor. Luego de escuchar a los invitados, se votará la idea de legislar. Entonces, si les parece, me han solicitado que pueda partir ACNUR, así que le vamos a dar la palabra. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio a todos los miembros de la Honorable Comisión de Gobierno, Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados. Por favor, llamo al orden a los diputados, asesores que nos ayuden a mantener el silencio para poder dar espacio a la exposición de ACNUR. Desde ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas. Sí, claro. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Más o menos. Más cerca. Mi altura no ayuda. ¿Así? Perfecto. Muchas gracias. Desde ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, agradecemos la atenta invitación de la Honorable Comisión y presentamos ante la misma nuestras observaciones al proyecto de ley que modifica la ley número 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa, boletín número 16.38606. ACNUR presenta sus observaciones en el ejercicio del mandato conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como la agencia encargada de brindar protección internacional y asistir a los gobiernos en la búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras que requieran de protección internacional. Por este motivo, los temas planteados aquí se relacionan únicamente con este mandato. Asimismo, nos permitimos incluir también otras observaciones técnicas elaboradas por nuestros colegas del Sistema de Naciones Unidas, particularmente la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD, y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, quienes en el marco de sus respectivos mandatos sobre derechos humanos y niñez respectivamente, y quienes me han pedido transmitirle a los y las honorables diputados y diputadas que quedan a disposición de la Cámara en el caso de que se requieran clarificaciones o información adicional en el marco de esta presentación. Los estados acompañamos de una presentación para un poquito más de detalle, que ya es parte de ustedes, y por supuesto les vamos a acompañar de una minuta más detallada sobre las distintas intervenciones. Los estados, en el ejercicio de su soberanía, por supuesto, tienen la potestad
de poder controlar sus fronteras y determinar los derechos de las personas relacionados con el ingreso y permanencia en su territorio, siempre que se sujeten al cumplimiento de las normas de protección internacional contenido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Refugiados. De ahí surge la importancia de que la legislación sea compatible con las obligaciones internacionales que el Estado de Chile voluntariamente ha adquirido, especialmente aquellas relacionadas con el derecho a buscar y recibir asilo, así como el principio de no devolución. A finales del año 2023 son más de 120 millones de personas en el mundo las que han tenido que escapar de sus países como consecuencia de guerras, violencia, persecución y violaciones a sus derechos humanos. El derecho a buscar y recibir asilo busca justamente proteger a personas que requieren de protección internacional, otorgándoles la posibilidad de acceder a la protección que no pudieron obtener en su país de origen. Y este derecho se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales, incluyendo la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a buscar y recibir asilo, que está consagrado en el artículo 22.8 de dicha convención, impone a los Estados determinadas obligaciones específicas, entre las cuales se encuentran la no devolución, conocida por el nombre de non-refoulement, permitir la solicitud de asilo y no rechazo en frontera, no penalizar o sancionar por ingreso o presencia irregular a aquellas personas que requieran de protección internacional, brindar acceso efectivo a un procedimiento justo y eficiente para la determinación de la condición de refugiado, asegurar las garantías del debido proceso ante solicitudes de protección internacional, otorgar protección internacional si se satisface la definición de refugiado y brindar acceso a derechos en igualdad de condiciones bajo el Estatuto de Personas Refugiadas. Asimismo, el principio de no devolución al que me refería previamente es la piedra angular del sistema de protección internacional. Consiste precisamente en la prohibición a los Estados de expulsar o devolver de cualquier manera a personas extranjeras que requieran de protección internacional en un territorio donde corran el riesgo de sufrir amenazas a su vida, seguridad o libertad. Este principio está consagrado en el artículo 22.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en la legislación nacional en los artículos 3 y 4 de la Ley número 20.430 y el artículo 10 de la Ley número 21.325. La Corte Suprema de Chile, asimismo, ha resaltado la importancia de este principio, citando la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Familia Pacheco Tineo contra Bolivia, y ha señalado que la interpretación de las normas convencionales debe prevalecer, evitando la expulsión de personas que han manifestado su intención de solicitar asilo pese a tener una orden de expulsión vigente. Entendemos que el proyecto de ley en discusión busca otorgar mayores competencias a la Subsecretaría del Interior en la gestión de expulsiones administrativas de personas extranjeras. Se introduce una nueva causal de expulsión basada en criterios de orden público, se reducen los plazos para impugnar las expulsiones y se eliminan ciertas excepciones que actualmente permiten la suspensión de las medidas de expulsión. Además, se propone la autorización a las fuerzas policiales para ingresar a domicilios en casos graves y se prevé la posibilidad de expulsar a personas formalizadas o acusadas de un delito sin que hayan sido condenadas. Como mencionaba al inicio de mi intervención, desde la ACNUR, nuestros comentarios vinculados al mandato que los países en la Asamblea General nos han conferido en el año 1950 en materia de protección internacional y, por tanto, no voy a comentar estos puntos de manera particular, dado que van más allá del mandato que nosotros tenemos. Para nosotros, al establecer procedimientos y mecanismos para la expulsión de extranjeros, estos deben enmarcarse en la Constitución política y en los estándares de derechos humanos y derecho internacional que les mencionaba previamente, particularmente el principio de no devolución,
que además está consagrada en el artículo 33 de la Convención de 1951, que ha sido ratificada por Chile, además de muchos instrumentos de derechos humanos. Este principio prohíbe a los Estados expulsar o devolver a una persona a un territorio donde su vida o su libertad esté en riesgo. Por tanto, desde ACNUR recomendamos a la Honorable Comisión considerar la inclusión de una salvaguarda en el proyecto de ley que asegure el respeto irrestricto del principio de no devolución y el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado para aquellos casos de personas que requieran protección internacional. En este sentido, en todos los supuestos de detención o de dictación de una orden de expulsión, se deberá asegurar que las personas que lo requieran puedan acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, suspendiendo la ejecución de la medida de expulsión hasta que esta solicitud sea resuelta, entregándose la información que sea necesario al efecto. Obviamente, si dicha solicitud es denegada, el Estado tiene todas las facultades y competencias para proceder en ese momento con la expulsión inicialmente dictada. Es una medida de suspensión mientras se consideran las necesidades de protección. Como les decía, tenemos también observaciones adicionales que nos permite extraer del sistema de derechos humanos. En este sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su análisis, hace énfasis en varios aspectos claves relacionados con la protección de los derechos humanos en el contexto de las expulsiones administrativas. Respecto a los límites a la potestad soberana del Estado en materia de expulsión de extranjeros, OACNUR subraya que el derecho internacional de los derechos humanos reconoce la soberanía de los Estados para controlar sus fronteras y expulsar a las personas extranjeras, pero establece limitaciones claras, como la prohibición de expulsiones colectivas, el respeto del debido proceso y la preservación de la unidad familiar. La oficina también destaca la necesidad de que las expresiones como seguridad nacional u orden público sean utilizadas de manera restrictiva para evitar abusos que puedan poner en riesgo los derechos humanos de las personas afectadas. En relación a las condiciones de la privación de libertad por motivos migratorios, OACNUR llama la atención sobre la importancia de garantizar condiciones adecuadas durante la detención de personas extranjeras por motivos migratorios. Estas condiciones incluyen la provisión de cama y ropa de cama, acceso a servicios médicos y la separación de personas detenidas por razones migratorias de aquellas detenidas por otros motivos. Asimismo, UNICEF, en sus observaciones, se enfoca en las implicancias del proyecto de ley para los derechos de los niños, niñas y adolescentes y destaca que las medidas de expulsión deben considerar el impacto de la unidad familiar y que cualquier separación de padres e hijos debe ser excepcional y estar sujeta a revisión judicial. En línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF insiste en que se preserve el derecho de los niños y niñas a vivir en un entorno familiar estable. Sobre la protección de los derechos de los niños en procesos de expulsión, UNICEF subraya la necesidad de asegurar que los procedimientos de expulsión respeten plenamente los derechos de los niños, incluyendo el derecho a ser escuchados y a recibir asistencia jurídica adecuada durante todo el proceso. Como conclusión, desde ACNUR nos permitimos instar a los honorables diputados y diputadas a considerar estas observaciones en el proceso de discusión del proyecto de ley, con el fin de asegurar que cualquier medida adoptada esté plenamente alineada con las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos. La adopción de medidas debe ir acompañada de un compromiso firme con la protección de los derechos de todas las personas, independientemente de la situación migratoria. Además, reiteramos nuestra firme voluntad de continuar brindando apoyo técnico para enfrentar la situación actual de movilidad humana en Chile, que sabemos que es un desafío, no solamente en el contexto de Chile, pero nos permitimos decir que en toda la región y también globalmente. Esto en línea con el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares de protección internacional de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Y como les mencionaba anteriormente, hemos preparado asimismo una minuta conjunta con la Oficina de Derechos Humanos y con UNICEF que trasladaremos a la Honorable Comisión y sus honorables diputadas y diputadas. Por su atención, muchas gracias y quedamos a su disposición. Ok, muchas gracias.
Sí, agradecemos a ACNUR, ¿cierto?, la exposición. Y ahora le vamos a dar el espacio a la jefa jurídica del Servicio Jesuita Migrante, señora Gabriela, y quien está también, ¿cierto?, acompañada por la señora Liliana Galdames. Entonces, Constanza Castillo. Pero Constanza, sí, ya, no se preocupe. Ya, perdón, que aquí está, no está esos nombres, pero lo vamos a incorporar. No se preocupe, presidenta. Muchísimas gracias. Entendemos que tienen que avanzar y votar, en el fondo, si ahora se va a discutir o se va a avanzar en la tramitación de este proyecto. Voy a dejar a Constanza que va a puntualizar muy brevemente ciertos puntos de preocupación. Entendemos que la motivación que tiene este proyecto dice relación con las dificultades para expulsar. El proceso se llama de perfeccionamiento de las expulsiones administrativas. Sin embargo, iremos haciendo presentes ciertos puntos en los que creemos que este proyecto puede dificultar eso y que en definitiva no se logre este propósito, dado que los nudos críticos de las expulsiones administrativas suelen estar en algo que también se han discutido mucho en el contexto del trabajo de esta comisión, que tiene que ver con que los países fronterizos acepten a las personas reconducidas o los esfuerzos en el fondo bilaterales o la situación de Venezuela con respecto a vuelos de expulsión. Dejo a Constanza para que pueda hacer presente los puntos. Muchas gracias, gracias a la honorable comisión. Me referiré muy brevemente a los siguientes puntos del proyecto. Primero, respecto a la incorporación del concepto de orden público en el artículo 132. Orden público es un concepto muy amplio e indeterminado y actualmente el proyecto plantea que la dificultad estaría en fundamentar las expulsiones que sean dictadas por el subsecretario por razones de seguridad interior o exterior. Por lo tanto, no es posible ver cómo incorporar el concepto de orden público va a facilitar eso. Y además la legislación actual contempla causales de expulsión en el artículo 127 y 128 en relación con el 32 que permitan expulsar a personas que estén siendo procesadas o que hayan sido condenadas por delitos graves. Luego, respecto a la reducción del plazo para impugnar la medida de 5 días, en el proyecto no aparece debidamente justificado que las medidas de expulsión dispuestas por el subsecretario tengan un plazo menor de impugnación. Actualmente la legislación contempla 10 días corridos para reclamar las expulsiones que sean dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones. Por tanto, no aparece justificado, además de que debilita el ejercicio del derecho a la defensa de las personas, y la expulsión es una medida gravosa que afecta a un derecho fundamental, por ende no se ve la justificación de reducir el plazo de impugnación de la medida. Luego, sobre el artículo 135, que incorpora varios incisos, primero señalar que esta norma tiene una redacción un poco compleja y poco clara. Respecto de la competencia administrativa y penal, que es difícil distinguir ahí, que tendríamos como una expulsión administrativa en un proceso penal. Respecto a eso, señalar que esta modificación contempla una excepción cuando la expulsión haya sido decretada por el subsecretario y refiere a un extranjero que haya sido formalizado, acusado o requerido. 3 categorías que son muy distintas y que no establecen necesariamente la responsabilidad respecto del delito. Además que simples delitos, el catálogo es demasiado amplio y se señala que el Ministerio del Interior será quien podrá solicitar autorización al tribunal competente para llevar a cabo la medida de expulsión inmediata. Entonces no queda claro cuál sería el tribunal competente, además de que se atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley, puesto que no habría ninguna condena a la persona que se le haya dictado la expulsión. Tampoco quedan claros los medios de impugnación de la medida en esta etapa, ni tampoco el tribunal competente. Y como ejemplo, tenemos el caso de la expulsión judicial, que se justifica porque la persona ya pasó por el proceso, ya se estableció la responsabilidad, la comisión del delito y ya fue condenado. Respecto a facultar al subsecretario para que autorice a las policías a ingresar al domicilio, señalar que se establece que el subsecretario podrá autorizar mediante una resolución a la Policía de Investigaciones para que ingrese al domicilio de la persona en contra de la que se dictó la orden de expulsión para efectos de aprenderla. Señala las causales, expulsiones decretadas por el subsecretario y por el director del servicio, y señala los requisitos respecto de la resolución. Respecto a esta autorización, señalar que para ingresar a un domicilio, el juez es la autoridad competente que tiene esa facultad para otorgar la posibilidad de que se ingrese a un domicilio luego de un análisis pormenorizado del caso y las circunstancias particulares.
Además que las normas de ingreso y registro se encuentran reguladas en el Código Procesal Penal en el contexto de investigación de delitos o flagrancia en delitos. Por tanto, parece una facultad muy discrecional y desproporcionada. Luego, se contempla como modificación incorporar un artículo 134 bis nuevo, respecto del cual se señala que la Corte de Apelaciones realizará un control de legalidad de la aprehensión, revisará la resolución que autorizó el ingreso, pero no queda claro las reglas aplicables o el régimen jurídico que va a seguir, además de que se debe considerar la eventual sobrecarga de las Cortes de Apelaciones que ya tienen varios casos relacionados. Esta incorporación tampoco se hace cargo de en los casos en que pueda haber amplia distancia para trasladar a la persona hasta la Corte de Apelaciones correspondiente, y tampoco se explicita qué recursos van a proceder en el control de esta legalidad. Luego, el proyecto introduce modificaciones en el artículo 166 para hacer obligatorio el registro biométrico, respecto a lo cual nos parece muy adecuado. Sin embargo, hacemos presente que es necesario considerar el presupuesto o los recursos que se destinen para asegurar que estén los instrumentos necesarios para realizar el registro biométrico en todas partes, y también creemos que cabe la posibilidad de considerar o reevaluar la necesidad de aplicar el criterio Valencia, ya que la información del registro sería suficiente para determinar la identidad de una persona que podría eventualmente encontrarse en interacción con el sistema penal. Y finalmente, respecto a la modificación al Código Procesal Penal del artículo 252, solo agregar, además de lo ya señalado respecto al artículo 135, recalcar que el sobreseguimiento lo decreta el tribunal, y es el tribunal el órgano que debe justificar esa decisión y no por solicitud del Ministerio del Interior. En conclusión, ahora que se va a votar en fondo para legislar, indicar que este proyecto de ley implica una sobrecarga del Poder Judicial. Hoy día las Cortes de Apelaciones están revisando materias migratorias en forma masiva y por lo tanto tener que revisar la legalidad de estas órdenes de aprehensión que no pasan por tribunales, no se resuelve en un diseño de política legislativa cómo se va a hacer, y por lo tanto creemos que el proyecto es problemático desde una perspectiva de debido proceso, pero también porque finalmente no justifica cómo es que se va a lograr con esto finalmente facilitar y perfeccionar cómo se quiere hacer las expulsiones administrativas, sobrecargando el sistema judicial. Muchísimas gracias por el espacio y quedamos atentas a las preguntas. Todo este material está a disposición de la honorable comisión, enviada por email, y además se imprimieron y se trajeron versiones impresas de la minuta y la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su exposición. Ofrezco la palabra si tienen alguna pregunta. Sí, diputada Musante, tienen la palabra. Bueno, primero que todo quiero agradecer la exposición. Creo que sobre todo en el último punto dan en el clavo en algo que pasa bastante a menudo acá en el Congreso, que es los efectos que tienen las leyes que aprobamos y por lo tanto el acompañamiento que tiene que existir, o de aumento de presupuesto para la dotación de funcionarios en el Poder Judicial, sino de lo contrario se crea como un efecto dominó. Lo estamos viendo ahora a propósito de la ley Karim, pero también puede ocurrir con esto que mencionan ustedes, y quería saber si es que ustedes hacen un cálculo, tienen un estimativo o manejan algún número aproximado con el cual desde el punto de vista de la sobrecarga judicial este proyecto no sea letra muerta en el fondo, que es lo que nos están mencionando. No, perdóneme, sí, no se preocupe. Sí. Estoy muy preocupada del tiempo de la comisión. Por favor. Sé que no tenemos un presupuesto, pero lo que podemos decir en la práctica, y esto está en los informes que ha elaborado la Corte Suprema con respecto a la discusión de los proyectos migratorios, hoy día las Cortes de Apelaciones resuelven en un 95% asuntos migratorios, donde queda muy poco espacio y se están viendo una o dos causas de la tabla ordinaria. Desde materias de familia, laboral, se está hablando en el fondo que hay un atraso muy grande en eso por el avance de la revisión de la legalidad de órdenes de expulsión, etcétera. Ahí a lo mejor
hace preguntarse la viabilidad de otros proyectos de ley que tengan que ver con una nueva institucionalidad o con reforzar la institucionalidad presente, pensando en tribunales contenciosos administrativos que resolvieran las materias y apoyaran la ejecución de órdenes de expulsión administrativa. Pero hoy día ponerle más trabajo a la Corte de Apelaciones cuando ya está sobrecargada con la revisión judicial de órdenes de expulsión, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar la votación en general de este proyecto de ley. Por favor, secretario, si podemos tomar la votación. Gracias, presidente. Informarle primeramente que hay un pareo entre la diputada Carolina Tello y don Juan Fuenzalía, está debidamente firmado. Perfecto. Así que no van a participar en la votación en general. Okay. Vamos entonces a tomar tomemos la votación. Diputada Astudillo. A favor. Diputado Becker. Me cuesta. Abstención, secretario, señor secretario. Diputado Berger. A favor, señor secretario. Diputado Fernando Borges. A favor, secretario. Don Juan Fonsalino. Don Cosme Mellado. ¿No está? Don José Carlos Mesa. Tampoco. Diputada Camila Musante. A favor, secretario. Diputada Joana Pérez. Sí, vamos a seguir arreglando la ley y creo que son 3 proyectos, que el actual y que probablemente va a presentar el gobierno en materia migratoria. Así que, a favor. Diputada Catalina Pérez. Secretario, hacer algunos alcances. A mí, si bien yo valoro y lo he valorado desde el comienzo, el inicio de la tramitación de este proyecto, la voluntad del Ejecutivo por efectivamente perfeccionar algo que hay que perfeccionar. Hoy día tenemos efectivamente, y todos lo hemos constatado así en diversas discusiones, problemas con el desarrollo de los procesos de expulsión por distintos motivos. Y creo que hay elementos sumamente valorables del proyecto y hay otros elementos que me complican bastante. Yo creo que lo que ha señalado ACNUR, por ejemplo, respecto de la sujeción a principios de derecho internacional, sobre todo vinculado al ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes en medio de los procesos de expulsión, ya sea en la expulsión misma o también en todo lo que tenga que ver con el registro de domicilios, es algo que creo que evidentemente tenemos que hacernos cargo a lo largo de la tramitación y algo que creo que representa una falencia importante del proyecto. Por otro lado, también me preocupa que estemos buscando solucionar la existencia de conceptos indeterminados y difusos a la hora de generar expulsiones que producen que luego ocurran recursos como el recurso de protección o de amparo en los procesos de expulsión, pero lo estemos reemplazando con otros conceptos difusos como por ejemplo el concepto de orden público, ¿no? Entonces, que finalmente, producto de una búsqueda por agilizar, producto de la necesidad de agilizar los procesos de expulsión, terminemos incorporando otras problemáticas que finalmente hagan que no se cumpla el objetivo de ninguna parte de las líneas políticas, digamos, que tiene esta Cámara. Sin embargo, creo que hoy día estamos votando la idea de legislar y creo que en ese sentido, como abrir esta discusión es sumamente necesario, pero creo que hay varias de estas mejoras que realizar a lo largo de la tramitación del proyecto y espero que podamos hacerlo. Dicho eso, voto a favor, presidente y secretario. Gracias. Gracias. Diputado Matías Ramírez. No se encuentra. Diputado Mellado. Sí, ya le tomé el... no, don Cosme Mellado, sí, estaba pendiente, perdón. A favor de la idea de legislar, señor secretario. José Carlos Mesa, no, falta usted nomás entonces, presidente. Ya, porque es un tema contingente, porque tenemos que trabajarlo y yo creo que hay que dar la discusión y porque, como bien dicen varias diputadas y diputados acá, hay que mejorar el proyecto de ley. Yo voto a favor. En base a eso, me gustaría también que el secretario diera... Sí, por favor. 8 votos a favor, no hay votos en contra y una abstención. Se ha aprobado en general. Se aprueba el proyecto de ley, la idea de legislar. Propongo que demos fecha de indicaciones, yo creo que de vuelta del 18, ¿les parece? ¿Sí? ¿Sí? Un plazo... ¿Un plazo, sí? El plazo... Ahí está el calendario. Más fácil ahí. Ahí estamos acá. La semana del 20 hasta el viernes 20. Que feriado. Feriado. No, y en distrital,
¿Sería el martes 17? Presidente. No es buena, me dicen, porque ¿No? está todo en otra. Entonces el viernes 13. Viernes 13, sí, son 2 semanas. Ya. Sí. Viernes 13 para que tomemos y retomamos el proyecto el lunes 23. No es como mala suerte, Pero- viernes 13. Ah, no, martes 13. No. Entonces tomamos ese acuerdo. Indicaciones hasta el viernes 13 de septiembre. Ya. Presidente. Diputada Musante, tiene Muchas la palabra. gracias, presidente. Sí, en la misma línea y también como en torno a las alertas que han surgido de las exposiciones, si pudiésemos en este periodo de discusión en particular escuchar la opinión del defensor de la niñez. Ya no se pueden recibir invitados. ¿Secretario? Generalmente en los proyectos más complejos y de larga discusión y debate se admite para efectos de aclarar algún punto específico del proyecto, tal como se hizo en el proyecto misceláneo, escuchando también al defensor de las niñas, se le recibió. Así Entonces, sí. Entonces podemos recibirlo. Sí. Ya, Lo- fin. Para, lo citamos. Ya, queda- para que no exponga sobre todo el Ya. proyecto. Sino sino que- sobre un punto Ya, particular. perfecto. ¿Ok? Bueno, quería como estamos con hartos proyectos con urgencia, quería proponer a la comisión si tener una sesión especial los días lunes o los días jueves. Quería ver el acuerdo de la comisión porque estamos con muchos proyectos de ley, sobre todo de migración, tenemos el misceláneo, tenemos el proyecto de ley de expulsiones, tenemos proyecto de ley del diputado Winter, tenemos el de lobby, entonces tenemos muchos proyectos de ley con urgencia o que pueden ponerle urgencia y para poder darle una agilidad. Y como ya no podemos sesionar en paralelo con la sala, los miércoles ya no nos permiten eso, así que quería proponer unas sesiones especiales para los días lunes o jueves. No sé qué opinan ustedes, diputados, dejo la palabra abierta. Diputado Verde, tiene la palabra. Presidente, al menos en lo personal, yo tengo los días lunes de 2:30 a 5, Comisión de Pesca, que estamos con suma urgencia en el proyecto de la nueva ley de pesca, y los jueves también es lo mismo, de 8:30 a mediodía. Pesca. Tenemos 4 sesiones semanales. ¿Miércoles en la tarde? Sí, miércoles en la tarde, puede ser. ¿Diputado? Sí, tenemos sala en la mañana. No se puede. Presidente, No se puede No se en la puede sala. citar a sesiones especiales de comisión en el bloque de las sesiones ordinarias. Entonces, claro, sería solamente jueves o lunes que tenemos la opción. O martes antes de sala. Y... Martes antes de sala en la mañana. Pero, es más corto, claro, pero es la... De 8:30 a 10. Es que ha sido súper complicado que lleguen a las 8:45 los miércoles. Sí, no, yo lo digo por el tema de la presencia, de la asistencia. Secretario, Monte 8:30. Lo acuerdan ustedes, si yo. ¿Sí? ¿Qué opinan los demás? De 8:30 a 10. Sí. 8:45. De 8:45 a 10 lo mismo. Claro, es que lo que pasa es que si no vamos a poder sacar los proyectos de ley que tenemos. Bueno, pero es que tenemos muchos proyectos de ley y son urgentes para la ciudadanía, ese es el problema. Esa es otra alternativa. Esa es otra alternativa. Les dejo, mire, les dejemos la tarea, mañana tenemos sesión, pero dejemos una sesión especial, coordinémonos por el WhatsApp y mañana lo definimos, ¿les parece? Ya, les dejo la tarea esa. Son las 5, ya no podemos seguir. No. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a los invitados por venir, muchas gracias.